En la tarde del pasado viernes, el Partido Popular de Villafranca ofrecía una rueda de prensa para informar sobre que el Gobierno de Extremadura va a realizar un plan de viabilidad de la red de albergues. Este anuncio lo realiza tras la denuncia pública de abandono del albergue de Villafranca realizada por el equipo de Gobierno municipal. Y es que hace una semana el Ayuntamiento públicamente criticaba que el Gobierno de Extremadura ha abandonado el albergue Almazara de Villafranca, propiciando que en este se hayan producido dos robos que lo han dejado totalmente desmantelado. El presidente del Partido Popular local, Manuel Piñero, señalaba que el ayuntamiento actuó precipitadamente en su denuncia, pues en realidad no hubo un segundo robo, sino que fue el gobierno extremeño el que se llevó todo lo que había dentro del albergue. La concejala de Cultura, creo, y el portavoz del Grupo Socialista dijeron que se ha producido un nuevo robo. No ha sido así, no es verdad, no han dicho la verdad. Una vez que el consejero visitó las instalaciones, allá creo que fue a primeros de abril, el Gobierno de Extremadura retiró todos los enseres inmobiliarios de valor que se encontraban dentro del inmueble, es decir, que fueron retirados para evitar que otro robo se lo pudieran llevar, porque es que en el sitio donde está es que o pones un guarda o no hay forma de vigilar aquello. Creo que han vuelto a entrar, pero los enseres inmobiliarios han sido retirados por el Gobierno de Extremadura precisamente para que no se los llevaran. Por lo tanto, yo creo que cuando responsables del Gobierno de Villafranca hacen ciertas manifestaciones, pues creo que se deberían enterar bien antes de hacerlas. Yo solo digo eso. Parece ser que han forzado, han roto la cadena y han roto el candado y han entrado. Pero los enseres que había ya fueron retirados con anterioridad. Por los anteriores robos sí, se robaron cosas. Cuando visitó el consejero, creo que fue el 4 de abril, visitó el consejero de Fomento y Turismo, también acompañado de la directora general de Turismo y del secretario general de la Consejería, pues decidieron como medida urgente retirar aquellos objetos de valor, inmobiliario de valor, que se encontraran en las instalaciones. Para Piñero, la rehabilitación del albergue La Almazara fue un capricho político, ya que todas sus características lo hacían inviable, porque el PSOE dijo la única previsión que hace es la rentabilidad electoral, como ya ocurrió, recordaba Piñero, con la inversión realizada en el matadero de Villafranca. Y tengo que decir que la construcción de la Almazara fue un capricho más de los gobiernos socialistas de la Junta de Extremadura y del Ayuntamiento de Villafranca. Y era un capricho porque era una inversión que ni es sostenible, ni es viable, ni rentable económicamente. Y lo digo esto por varios motivos. En primer lugar, porque el edificio primitivo que existía allí, o sea, la supuesta Almazara, estaba absolutamente derruida. Allí pocas piedras había sobre piedras. Estaba en un estado absolutamente de ruina, estaba absolutamente derruido. De ahí el presupuesto de su reconstrucción, que fuera 800.000 euros, porque no fue una rehabilitación en sí, sino fue una auténtica nueva construcción. Prácticamente se hizo todo nuevo. Y en segundo lugar, porque la ubicación de este edificio, de este albergue, presentaba varios problemas. El primer problema es que el albergue se encuentra a una distancia de en torno a 5-6 kilómetros de la localidad. Y además se encuentra antes de llegar a Villafranca y, por lo tanto, los peregrinos, una vez que llegan a Villafranca, no van a andar sobre sus pasos para buscar un albergue, sino que ya se quedan en la localidad. Y además lo deseable es que se queden en la localidad para que puedan visitar nuestro pueblo, consumir en nuestros comercios, nuestros bares, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ningún peregrino iba a volver sobre sus pasos para luego volver a tener que recorrer al día siguiente el mismo camino. Y precisamente al estar este edificio alejado de Villafranca, pues también presenta dificultades para su explotación como restaurante, como hostelería, habida cuenta que hay que coger un vehículo y desplazarse. Todos sabemos lo que supone ir a un negocio de hostelería, a un restaurante, a un bar, y luego tener que coger el coche. Todos sabemos los problemas que ello acarrea. Y también, dado que está en un lugar escondido, un lugar lejano de la localidad y está en solitario, pues también presenta problemas para su seguridad. Por lo tanto, esta construcción se hizo sin previsión alguna, precisamente por los problemas que estoy diciendo.
Y esto no lo dice el Partido Popular ahora a toro pasado. Cuando se anunció su construcción ya lo advertimos, que no era viable esa construcción, que no era viable invertir ahí 800.000 euros precisamente por esos motivos que acabo de decir. Y además el Partido Popular presentó otras alternativas de invertir ese dinero con cargo al proyecto Alba Plata en otros inmuebles que también pertenecen al patrimonio histórico de la localidad, algunos de ellos incluso catalogados, por lo tanto pertenecen a ese patrimonio histórico, pero que están en el casco urbano y que no presentarían ese tipo de problemas para su explotación. Pero esa propuesta, como el PSOE hace habitualmente, como venía del Partido Popular, pues fue desechada y se hizo caso omiso. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que nos hemos encontrado con el problema. Unas instalaciones que han costado un dineral, insisto, 800.000 euros, y que están sufriendo destrozos y robos. Y por los problemas que he mencionado, porque es difícil hacer viable esas instalaciones, porque cuesta mucho trabajo encontrar a alguien que quiera explotar eso y que se quiera hacer cargo de esas instalaciones. Y este albergue, junto a otros que también se hicieron por la misma época, es una papeleta más que se encontró el gobierno del Partido Popular, el gobierno de José Antonio Monagó, cuando entró en el gobierno. Porque es un albergue que apenas ha tenido ocupación de peregrinos, no nos engañemos, están las cifras y la consejería tiene las cifras y la ocupación ha sido mínima, precisamente porque está mal ocupado, mal ubicado. Y además son unas instalaciones que tienen unos costes de mantenimiento altísimos. Nada más que habría que preguntarle a las personas que se han encargado, las 3 o 4 personas que se han encargado de esas instalaciones durante estos años, solo los recibos de la luz, que eran de miles de euros que tenían que pagar mensualmente. Y además también tenemos que decir que a poco tiempo de su inauguración hubo que hacer reparaciones en suelos y carpinterías, puesto que por motivo de la humedad o porque se había hecho una mala elección de los materiales cuando su construcción, pues hubo que invertir más dinero para reparar esos elementos. Y ahora los señores del PSOE, después de haber dejado esa papeleta que, insisto, costó 800.000 euros, pues piden responsabilidades. Además, los contratos que han venido haciendo los señores de la Administración socialista han sido contratos irregulares. Todas las personas que han pasado por ahí han sido con contratos irregulares. Y ya la ley obliga, la ley de patrimonio, a sacar a concurso ese tipo de adjudicaciones. Y la única previsión que hacen los socialistas cada vez que tienen que hacer una inversión es siempre la misma. Y la única previsión, el único estudio que hacen es el cálculo electoral de las inversiones, pero en ningún caso la viabilidad, la rentabilidad y la sostenibilidad de esas instalaciones, de esos servicios. ¿Qué va a hacer el Gobierno del Partido Popular con este albergue y con la red de albergues que quedaron en una situación lamentable los socialistas? Pues para llevar eso a cabo va a hacer un plan de viabilidad para hacer factible esa red de albergue, para crear una verdadera red de albergue en la vía de La Plata, en el Camino de Santiago, que preste un verdadero servicio a los municipios donde se ubican y sobre todo a los peregrinos que transitan por nuestra comunidad autónoma. Y va a regularizar esa situación de contratos irregulares que han existido y existen en esos albergues y va a condicionar aquellas instalaciones que necesiten y por lo tanto también va a condicionar las instalaciones del albergue La Almazara de Villafranca de los Barros. Para que la puesta en marcha de esa red de albergues sea una opción real y no obedezca a situaciones individuales, que fue lo que se hizo con las inversiones del proyecto Alba Plata, que obedeció más a criterios políticos que a una verdadera planificación del Camino de Santiago. Y ahora los señores del Partido Socialista se rasgan las vestiduras por la situación del albergue de Villafranca, porque, como he dicho antes, esas inversiones, esa situación de esas inversiones, esa situación lamentable, ha sido debida a que han obedecido al capricho de algunos del Gobierno socialista de Villafranca y de la Junta de Extremadura, y no a estudios y previsiones serias.
Y aquí, en este punto, tenemos que mencionar otra inversión que se ha hecho en Villafranca de los Barros y que ha costado otra cifra cercana también a los 800.000 euros. Y me refiero al matadero. El matadero finalizó las obras a finales de 2011 a través de un convenio que el Ayuntamiento de Villafranca firmó con la Junta de Extremadura, cuando gobernaba el PSOE. Pues como he dicho, ese matadero finalizó a finales de 2011 y el Partido Socialista, el gobierno del señor Ropero, no es capaz de poner en marcha ese matadero. No es capaz o no quiere. Porque ese matadero, en primer lugar, han reconocido que no es rentable económicamente y, en segundo lugar, no se ajusta a la normativa. Hicieron un proyecto que llevaron a cabo y ahora resulta, cuando termina la obra y termina el convenio, resulta que el matadero no se ajusta a la normativa. Y es que, además, como el propio alcalde en algún momento ha reconocido, ese matadero no es rentable.